Hola, bienvenidos, Simiente Santa, especialmente a los padres que tienen hijos con atracción al mismo sexo. Les doy la bienvenida porque este espacio es exclusivamente para ustedes. Ya mi canal de YouTube de Simiente Santa Perú podrán encontrar el video uno y el video 2 de la introducción a ya sea coaching de identidad de género o también a este grupo de papás que tienen hijos con atracción al mismo sexo. Los primeros dos videos, como verán, han sido dados por Liz. Ella ya no está actualmente en Simiente Santa, así que este tercer video lo estoy dando yo y los próximos videos los voy a dar yo. Hace unos meses atrás yo estuve con muchos de ustedes enseñando este pequeño curso de identidad de género, enfocado obviamente en los padres, ¿sí? Fue un curso tremendo, hermoso, poderoso, y bueno, llegó a su fin y ahora lo estoy volviendo a dar pero ya a través de este medio, para que los nuevos papás que llegan, que tienen hijos con atracción al mismo sexo, puedan capacitarse y más o menos entender qué es lo que ha ocurrido. Eh, le estamos dando dos enfoques, ¿sí? El primer enfoque es el psicológico y para este enfoque psicológico yo me baso en el libro de Homosexualidad Pastoral de Atracción al Mismo Sexo de Juan Varela. Todo lo que yo voy a compartir en un enfoque más psicológico, toda fuente es de este libro que me parece buenísimo. De hecho, yo fui entrenada por el pastor Juan Varela hace algunos años atrás, cuando yo me matriculé en este entrenamiento de atracción al mismo sexo. Pero también vamos a darle un enfoque espiritual que es basado en el libro de El regreso de los dioses de Jonathan Cahn, que muchos de ustedes ya lo están leyendo y yo les recomiendo que puedan comprarse ambos libros, que puedan comprarse este libro del pastor Juan Varela, Homosexualidad Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo, y que también se puedan comprar El regreso de los dioses de Jonathan Cahn, ¿sí? Entonces, para empezar ya a ir al tema, les quiero más o menos explicar que un hijo o una hija no es que nazca con una atracción al mismo sexo, sino que es una serie de factores que se van dando desde que la persona está en el vientre materno, y que de acuerdo a ciertas circunstancias que ocurrieron en la vida de ese niño o de esa niña, en la adolescencia tiene como cierta tendencia a desarrollar una atracción al mismo sexo. Esto es en el plano, digamos, natural, psicológico, pero además también hay un tema muy fuerte y muy complicado que tiene que ver con lo espiritual. Y esto lo explica el regreso de los dioses. Y que yo te recomiendo que como papá y como mamá, sí o sí tengas estas dos fuentes de revelación. Pero en estos primeros videos vamos a hablar exclusivamente del plano psicológico. Vamos a hablar, ¿por qué? Porque yo ya tengo el material desarrollado. Primero, yo empecé con este coaching de identidad de género desarrollando el tema más en un enfoque psicológico, porque en ese entonces yo no tenía la revelación eh, que después el Señor me la dio con respecto a todo lo que conlleva espiritualmente hablando la atracción al mismo sexo. Entonces, como yo ya tengo el material desarrollado, en el enfoque más psicológico es lo que en estos videos voy a ir compartiendo con todos ustedes. Y hoy vamos a tocar dos temas. El primer tema que vamos a tocar hoy es factores de riesgo que pueden intervenir en la formación de una identidad homosexual. La identidad homosexual no aparece de un día para otro, como les explicaba hace un rato, sino que es el resultado de una serie de heridas, carencias, distorsiones o marcadores emocionales que se van acumulando a lo largo de la vida. Por ejemplo, tenemos una herencia generacional. En esta área también tiene mucho que ver los espíritus familiares y ancestrales. Y esto sí está enfocado, lo que le estoy diciendo ahorita, en un tema espiritual. Es decir, quizás sea bueno averiguar si en la familia ha habido alguna persona que haya sido homosexual o que haya sido lesbiana, si ha tenido algún trastorno um, sexual y que por eso haya un tema también de herencia espiritual, ¿sí? A ver,
Pero, ¿a qué se refiere específicamente una herencia generacional? Se refiere a cargas emocionales o espirituales no resueltas que pasan de generación en generación. Por ejemplo, patrones de sexualidad distorsionada, abuso, abandono, rechazo o pecado oculto en la línea de sangre familiar, ya sea de parte de la madre o del padre. Es un factor espiritual y emocional no genético, pero sí se hereda, porque nosotros heredamos cosas que han, bueno, cosas entre comillas, quizás actitudes o tendencias que han habido en otros miembros de la familia. Yo te recomiendo que antes de continuar viendo este video, vayas a mi canal de YouTube de Simiente Santa Perú, donde dice qué es un espíritu. ¿Ya? Es uno de los primeros videos que yo tengo, te recomiendo que lo vayas a ver porque es importante entender qué es un espíritu. Si tú no sabes lo que es un espíritu, no vas a poder comprender en su totalidad qué podría estar ocurriendo en la vida de tu hijo o de tu hija. A ver, aplicación dice, necesita oración de corte de inequidad y restauración generacional. Evidentemente, una vez que tú te das cuenta, investigas, oras, le pides al Señor dirección, que dentro de la familia, ya sea de parte de padre o de madre, ha habido alguna persona que haya presentado estas características, entonces lo primero que uno debe hacer como padre es orar y cortar con esa iniquidad y proceder, obviamente, a la restauración generacional. Probablemente eso te lleve a ayuno, te lleve a renunciar a maldiciones generacionales, quizás te lleve a un proceso de sanidad. Si, por ejemplo, tú también en algún momento tuviste una batalla de lucha, de atracción al mismo sexo, o sabes que alguno de tus padres o tus abuelos lo tuvo, entonces sí es importante que entres en un proceso de sanidad para poder tener la autoridad de cortar con estas influencias espirituales. Herencia intrauterina. El niño puede percibir el rechazo, el miedo o el deseo de aborto en la parte de la madre. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, todo tiene que ver, todo influye. Todo lo que la vida del niño o la vida de la niña vivió en el vientre materno es muy, muy crucial y es muy importante saber qué pasó, porque ese niño o esa niña, bueno, no tenía en ese momento conciencia, entre comillas, pero su espíritu sí recibió. Y el enemigo también se mueve siempre por legalidad. También puede verse afectado por el ambiente espiritual en que fue gestado, violencia, abandono, pecado sexual, miedo al varón o a la maternidad. El útero no solo forma el cuerpo, sino también moldea el alma. Ojo con eso. El útero moldea el alma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo me embaracé y durante el embarazo yo manifesté un odio hacia mi pareja, ¿no? Hacia mi esposo, hacia mi cónyuge, eso puede haber afectado muchísimo el alma del bebé, muchísimo. Un rechazo hacia la figura paterna. Si quizás llevé el embarazo sola, también todo eso tiene mucho que ver. Si yo no deseé el bebé, también tiene mucho que ver con todo eso, ¿sí? Por eso es importante detenerse, pedirle al Espíritu Santo guía y poder entender y discernir si mi hijo, si mi hija, desde que estaba en mi vientre, experimentó un rechazo hacia su padre, si de repente desde el vientre materno escuchó peleas que yo haya tenido con el padre, todo eso es importante. Herencia familiar de origen, dinámicas familiares que influyen negativamente en la identidad del hijo, padre ausente agresivo, madre absorbente, sobreprotectora o emocionalmente funcional, falta de límites claros, caos emocional y roles invertidos. Todo esto es sumamente importante poder identificarlo. Si tú fuiste una mamá muy absorbente, muy controladora, y si eras una mamá que tenía un carácter muy contundente y protagonista, versus un padre ausente o agresivo o un padre muy distante, el bebé todo eso lo percibió. La solución, restaurar el orden emocional y la autoridad en la familia. Sí, aún se puede hacer, porque a veces entiendo que quizás ya el niño, o bueno, no el niño, sino el adolescente, el joven ya no vive en casa,
pero en la medida en que nosotros podamos poder volver a establecer un orden, hay que hacerlo, porque nunca es tarde. Herencia cultural. La sociedad actual ha normalizado e incluso celebrado la confusión de género y la homosexualidad. A través de medios o entretenimiento, ideología, educación, el niño se ve influenciado desde pequeño con mensajes que distorsionan el diseño original. Un ejemplo, dibujos animados, canciones, celebraciones escolares, series adolescentes. También podemos ver que quizás, o sea, siempre han existido los homosexuales, siempre han existido las lesbianas, pero nunca ha habido una especie de presión, ¿cierto? O sea, ahora vemos que hay como una especie de presión para hacerlo. Hay un incentivo, es como que está de moda. Entonces, y sobre todo, y el Jonathan Cahn en el libro del Regreso de los Dioses explica que es una venganza de estos espíritus demoníacos que lo que quieren es que quieren que funcionemos en el antidiseño de Cristo, ¿sí? Porque funcionar en la hombría, no en el machismo, sino en la hombría de Cristo, es un arma poderosa. Y funcionar en la feminidad, digamos, según el diseño de Dios, es un arma poderosa. Pero cuando hay una... lo que el diablo quiere es invertir las cosas, ¿sí? Es feminizar al varón y masculinizar a la mujer. Entonces es un antidiseño, es una burla a Cristo y ahí tiene mucho que ver con el espíritu de Belial, que también lo voy a enseñar probablemente en la otra clase la próxima semana, que es básicamente este espíritu que se revela ante Cristo, que se revela ante el diseño de Cristo, ¿ya? Es una especie de mofarse del ser humano y de invertir los roles. Entonces hay toda una ideología, esto está totalmente planificado y lamentablemente nuestros hijos ya creen que así nacieron y creen que es algo normal e incluso se atreven a decir que Dios nos ama a todos, ¿no? Y que no hay ningún problema, ¿cierto? Pero rechazamos eso contundentemente porque si bien es cierto el Señor nos ama, por supuesto, pero no aprueba el pecado, que es muy diferente. Entonces ya hay un bombardeo y querer implantar a nuestros hijos de que esto es normal. Ya no lo pueden hacer con nosotros, porque nosotros no venimos de esa generación. Si en algún momento alguien de nuestra generación luchaba con pensamientos homosexuales o lésbicos, la misma sociedad de alguna manera te hacía enderezarte, pero ahora no. Ahora más bien es, qué bueno, es cool, ¿no? O sea, es normal, está bien visto que seas bisexual o que tengas atracción al mismo sexo, ¿no? Acción pastoral, enseñar discernimiento cultural y afirmación bíblica desde el hogar. De hecho, las iglesias no están preparadas para lidiar con esto, lamentablemente. Entonces, por eso es que tienen que haber este tipo de capacitaciones y de clases y de cursos, porque muchos hogares cristianos no están capacitados, muchos padres de familia no saben cómo abordar estos temas y pierden a sus hijos dentro del hogar. 5. Temperamento sensible, eso también es muy importante. Algunos niños tienen un temperamento más tierno, emocional, perceptivo o artístico. Cuando no son afirmados en su masculinidad o feminidad, pueden ser confundidos o etiquetados desde pequeños. El niño sensible no es femenino, es delicado emocionalmente y necesita afirmación, no corrección violenta. ¿Y qué pasa? Que también hoy en día ya podemos ver de que hay más apertura quizás en los colegios, de que hay ciertos niños y ciertas niñas que nacen con un alma más artística, que quizás no son tan destacados en los deportes, ¿cierto? Y también hay algunos colegios, y son muy pocos, que están abiertos a esto. Pero lamentablemente la educación no ha evolucionado tanto y todavía hay muchos colegios donde hombres juegan fútbol, mujeres juegan vóley, y de alguna manera ya ocurre un rechazo y el famoso bullying en el colegio de ver a un hombre, a un niño que no le gusta mucho el fútbol, que quizás se siente más conforme o cómodo con las mujeres porque es más sensible, no es tan brusco. Entonces ya en la sociedad hay una especie
de este pensamiento, ¿cierto? De este pensamiento de, ay, eres una niña porque no te gusta jugar fútbol, ¿no? Y ya empiezan a etiquetarlos y a segmentarlos. Y obviamente en el niño o en la niña, por ejemplo, si hay una niña que le gusta mucho jugar fútbol, ah, es machona. Y si hay un niño que no le gusta jugar fútbol, ah, es niña entonces, ¿no? Consejo, afirmar su hombría con ternura y dirección y no reprimir ni burlarse. Pasa también de que cuando tienes un hijo varón, por ejemplo, en casa, que es quizás tiene pensamientos más femeninos, es más sensible, es más profundo, es más melancólico, ya empieza a confundirse pensando que, ay, no soy como mis amigos, los varones, ¿no? Que son más bruscos, yo me siento diferente, soy más sensible, lloro con mayor facilidad, me siento mejor jugando con las niñas. Entonces todo eso empieza a generar una confusión. Si es que no se sabe, si es que los padres no sabemos encaminar y encauzar eso. 6. La constitución física débil o poco desarrollada. Si el niño físicamente es más frágil, puede sentirse excluido del grupo de varones, especialmente en la etapa de socialización, lo que comentaba, ¿no? El deporte. La falta de integración lo lleva a identificarse más con el mundo femenino o sentirse menos hombre. La solución, enseñarle que la hombría no está en lo físico, sino en su valor como hijo y varón de Dios. Obviamente, eso va acompañado de una presencia muy marcada, preferentemente del padre. Pero lamentablemente estamos, sobre todo en Latinoamérica y ciertos países están huérfanos de padres. Hay muchas mujeres solas criando hijos, mucha mujer empoderada criando hijos, mucha mujer sola criando hijos, ¿no? Y tanto una mujer sola criando hijos varones como criando hijas mujeres, eh, hay un gran riesgo, hay un gran riesgo, porque no es el diseño de Dios criar a un niño o a una niña solo con la madre. No es el diseño de Dios. Yo entiendo que hay situaciones, yo tuve que criar a mis hijos por mucho tiempo sola, a mis dos hijos varones. Eh, entonces, son cosas que se dan, uno no los puede cambiar, pero lamentablemente no es el diseño de Dios. Entonces el enemigo se aprovecha ahí para causar un vacío de género. Y cuando el vacío de género es el varón, ahí ocurre un problema, porque el varón es el que determina la sexualidad de un ser humano, en lo biológico y en lo espiritual, y en lo almático. El varón es el que, en el espermatozoide del varón está el X y el Y, y es el varón el que determina el sexo cuando llega el óvulo, el espermatozoide cuando llega el óvulo, ¿cierto? Eso es en el plano natural, en el plano biológico. Pero en el plano emocional y espiritual, el varón también es aquel que define la sexualidad de un ser humano. Entonces, si un niño o una niña crece sin el varón, o sea, con un vacío de género masculino, paternal, es casi, es como quien Satanás metiera un gol de media cancha, que va a tener problemas en su sexualidad. Ojo, estoy diciendo que va a tener problemas en su sexualidad. Incluso puede ser de que una mujer sea muy promiscua con varones y que un hombre más bien sea mujeriego, entre comillas, no necesariamente va a tener atracción al mismo sexo, pero va a tener un problema grave en su sexualidad. Bien, continuemos. Erotización traumática. El niño fue expuesto precozmente al sexo, ya sea por abuso, violación, pornografía o juegos sexuales forzados. Eso disocia la afectividad del cuerpo, dejando una herida que puede expresarse con atracción al mismo sexo. Clave, hay que sanar primero el trauma para restaurar la identidad. Claro, esa es la estocada final, ¿cierto? Si hacemos un recuento, entonces hay un embarazo quizás complicado, con un vacío de género, una niñez difícil, mucha autoridad de madre, problemas en el colegio, problemas para sociabilizar, un vacío de género del padre y la rematas con un abuso sexual, una violación, ver pornografía a temprana edad del mismo sexo y todo eso va lamentablemente moldeando y pastoreando su sexualidad para que sea distorsionada. Heridas heteroemocionales, esto es sumamente importante. Experiencias dolorosas con personas del sexo opuesto. Rechazo de una figura materna, falta de conexión emocional con mujeres,
traición, abandono o abuso. Resultado, el niño rechaza lo femenino y huye de la posibilidad de vincularse sanamente con el sexo opuesto. Esas son las heridas heteroemocionales. Y las heridas homoemocionales, falta de afecto, conexión o afirmación del mismo sexo, padre, hermanos, amigos. Esto produce una necesidad intensa de llenar ese vacío que puede erotizarse con el tiempo si no se llena de forma sana. Ejemplo común, varón que nunca fue abrazado o afirmado por su papá busca esa validación inconscientemente en otros hombres. Entonces, por eso es que la herida homoemocional es la más difícil, porque el vacío, perdón, los faltantes se erotizan. Entonces, niño creció sin padre, va a erotizar a un hombre. El diablo se va a encargar de que erotice a un hombre. Una mujer creció sin padre, en este caso puede erotizar el faltante buscando muchos hombres o de alguna manera rechazar tanto la figura paterna que va a sentirse atraída a las mujeres. Porque él va a sentir una zona segura con una mujer porque fue criada por su mamá. Conclusión para padres, no es momento de culparse, es momento de discernir, sanar y actuar. No necesita padres perfectos, sino padres dispuestos a acompañar con verdad, amor y oración profética. Bien, esto es en base a los factores de riesgo que pueden intervenir en la formación de una identidad homosexual. Y ahora voy a compartir el otro material que está aquí, que es conociendo las raíces históricas de la crisis de la masculinidad. Y esto tiene que ver mucho con los papás y las mamás que tienen hijos varones. Ruptura del modelo de masculinidad bíblica. La sociedad contemporánea ha desarraigado el diseño original del hombre como protector, proveedor y líder espiritual. O sea, eso tiene que ver con el molde, ¿cierto? O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que hay un modelo muy contundente del varón que se ha perdido. La masculinidad se ha distorsionado en dos extremos, el machismo dominante y la pasividad emocional. Entonces, o tienes un hombre que es muy dominante, es machista, o tienes un hombre que es recontra pasivo, que es súper distante, súper enajenado, que lo único que hace es proveer y jamás se involucra en la vida de sus hijos, ¿no? De eso abundan hombres así. La revolución industrial como punto de quiebre. Antes los hijos veían a sus padres trabajar de cerca, campo, talleres, y generalmente el hijo, de hecho, continuaba con la herencia del padre. Pero con la industrialización, los padres fueron arrancados del hogar, dejando un vacío de modelo masculino cercano. La paternidad distante generó inseguridad y necesidad de afirmación masculina en los niños. ¿Quién se quedaba en la casa con los niños? La mamá. La mamá cocinaba, la mamá planchaba, la mamá hacía todo y el hijo pasaba con la mamá y el hombre ya estaba en la empresa, en la industria. Antes no era así. Antes el niño se destetaba, el varón se destetaba de la mamá y luego se iba con el papá a aprender el negocio de la familia. Así se criaban a los hijos antes, pero eso lamentablemente con la industrialización fue erradicado. Las guerras y consecuencias. Dos guerras mundiales generaron hombres traumatizados, emocionalmente ausentes y familias fragmentadas. Muchos hombres volvieron con corazones rotos, incapaces de ser padres presentes o afectivos. ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Mucho. ¿Saben por qué? Porque las heridas emocionales se heredan. Las memorias de mi abuelo, de mi abuela, yo las he heredado. He heredado sus sensaciones, sus percepciones, las he heredado. Porque se heredan esas cosas. Está comprobado científicamente. No estoy hablando piedras. Se está comprobado científicamente que las memorias de mi madre y de mis abuelos yo las he heredado. Entonces, que un hombre sea ausente emocionalmente, eso también se pasa de generación en generación. Influencia del feminismo radical.
Aunque el feminismo buscó justicia, ciertas ramas promovieron la idea de que la masculinidad es dañina e innecesaria. Se empujó un modelo de masculinidad tóxica generalizada que desvalorizó al varón y confundió los roles, lo que les hablaba hace un rato. Masculiniza a la mujer y feminiza al hombre. Educación y cultura, modelos distorsionados. El sistema educativo comenzó a feminizar los valores emocionales, dejando a muchos varones sin referentes de identidad propio. En medios, el varón es presentado como torpe, débil o agresivo. En los dibujos animados, no sé si ustedes han visto El Mundo de Gumball, bueno, es un dibujo animado muy gracioso que mis hijos veían, pero que ridiculiza al hombre, ¿no? Lo vuelve tonto, torpe, sonso, ¿no? Y la mujer es la empoderada, es como que la wow, ¿cierto? Y eso también hiere mucho a la sociedad. Padres ausentes, hijos confundidos. La ausencia del padre real, emocional o espiritual ha dejado generaciones de varones inseguros, hipersensibles, propensos a buscar validación en otros hombres, desconectados de su verdadera identidad. ¿Cuál es la necesidad urgente? Restaurar el modelo de hombre según Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios no es ni duro ni pasivo. Él es valiente, tierno, espiritual, protector, sensible y firme. El acompañamiento pastoral debe reconectar al hombre con un diseño original, sanando la raíz de orfandad masculina. Entonces, como verán, todo este material que estoy compartiendo tiene mucho que ver con el tema psicológico, pero, sin embargo, yo le daría más peso a lo que Jonathan Kahn comparte en el libro de Regreso de los Dioses, porque tú vas entendiendo ambas cosas, te vas dando cuenta que primero ocurrió algo en lo espiritual y luego fue una consecuencia en el mundo natural, ¿sí? Todas estos patrones de conducta que hemos visto en un hogar, efectivamente sí propensan, ¿no? Hacen que un niño, que una niña pueda desarrollar atracción al mismo sexo, pero antes tuvo que haber ocurrido algo en el mundo espiritual, tuvo que haber habido una legalidad en el mundo espiritual. Así que bueno, espero que les haya sido útil la información que el día de hoy les he podido compartir. La próxima semana voy a estar subiendo otro video para ir ya entrando un poquito más al tema y a los factores de riesgo, porque es importante también detenernos un poco en los factores de riesgo y también entrar a explicarles lo que es Belial, lo que es Jezabel, lo que es Astartet, y todo eso es también sumamente importante porque vamos a comprender cuáles son las entidades espirituales que están afectando la atmósfera, el segundo cielo, como lo dice la Biblia, o la raquía, como lo llama la Biblia, y es este territorio, digamos, donde el enemigo está operando en nuestros hogares para implantar en nuestros hijos estos espíritus que los están controlando y gobernando. Bien, muchas gracias y hasta